Gran defensa alequine de Carlsen. E4, caballo F6, E5, caballo D5, D4, D6, caballo F3, D por E5, caballo por E5. También se ha jugado, y es menos conocida, D por E5. Después de caballo por E5, C6. Al igual que la victoria de Fischer en la partida número 13 de su match contra Spassky, este éxito de altísimo nivel de un super torneo provocó gran interés en el contraataque de Alekhine o defensa Alekhine. Este orden de movimiento favorecido por Carlsen es también una conjugación conjuntamente con el avance G6, como veremos más adelante. Después de C6, alfil D3. Este movimiento y otras alternativas son alfil C4 y alfil E2, siguiendo con el desarrollo alfil D3, caballo D7, intentando deshacerse del molesto caballo de E5, y Topalov le da la razón a Carlsen cambiando en D7. Sin embargo, con esto las negras se desarrollan y el fuerte caballo de E5 desaparece. Por esa razón, enroque es mejor. Así que si usted juega esta variante, juegue enroque, o de lo contrario, no siga el camino de Topalov, que ayuda a su adversario a desarrollar con alfil por D7, enroque y G6. Como habíamos dicho, esta relación de peones de C6 y G6 están relacionadas. Así que puede tenerlo en cuenta y es muy interesante este esquema. Las negras desarrollan sólidamente sus fuerzas hacia el centro del tablero, a pesar de que posteriormente el negro pierde un tiempo con el avance del peón a C5, pero era una situación o será una situación necesaria. El blanco continuó su desarrollo con caballo D2, alfil G7, caballo F3, defendiendo el peón central, enroque, torre E1, alfil G4. Presiona el caballo de F3 para intentar ganar el peón de D4, que es defendido con C3, y lo que le habíamos dicho, C5, una jugada que se realiza dos veces, pero las negras toman la iniciativa con esta hermosa combinación basada en la debilidad del alfil de D3, como veremos a continuación. El blanco continuó con alfil E4. El intento de capturar material por medio de la jugada D por C5 lleva a la siguiente combinación: caballo por C3, B por C3, alfil por C3, atacando ambas torres. Ahora lo mejor es alfil H6, puesto que si se desarrolla alfil E3, entonces alfil por E1 es mucho mejor para las negras, ya que las blancas no tienen una manera buena de recuperar el alfil. Por lo tanto, en este análisis, alfil H6, alfil por E1, alfil por F8, rey por F8, alfil E4, alfil C3, alfil por B7, torre B8, dama por D8 jaque, torre por D8, torre C1, alfil A5. Y las negras mantienen ventaja, poseen dos alfiles y una masa de peones centrales que le ayudará en la adquisición de otras ventajas. Por ejemplo, en caso de continuarse en esta posición con G3, seguiría F6, rey G2 y E5, con lo cual los peones de las negras son más peligrosos que el peón pasado del negro
en C5. Continuando la partida, después de alfil E4, C por D4 y C por D4. Las blancas tienen ahora un peón dama aislado. Como sabemos, tiene sus ventajas para el ataque y también unas desventajas en los finales. En este caso, la ventaja para el ataque no es suficiente, por lo tanto constituye una debilidad. Las negras reforzaron su casilla D5 bloqueadora del peón de D4 y Topalov jugó dama B3, que es un error. Intenta atacar directamente el peón, lo ataca directamente el peón de B7 al tiempo que se quita de la clavada del caballo de C3. Pero ahora Carlsen va a obtener o a eliminar el peón de D4, obteniendo una buena actividad para su alfil de casillas negras. Por lo tanto, en esta posición, lo mejor hubiera sido para el blanco el avance H3, pidiéndole una especie de explicación al alfil, que debe capturar el caballo de F3 con alfil por F3, alfil por F3, torre C8 y alfil E3. Ya que realmente aquí no se ve nada concreto para las negras. Las blancas ahora están planificando el desarrollo de la dama a B3. Y, por ejemplo, caballo por E3, F por E3, E5, D5 no resuelve nada para el negro, puesto que el peón pasado de las blancas le da contrajuego adecuado. Por lo tanto, seguimos con la partida. El error de dama B3 fue respondido con alfil por F3, alfil por F3 y ahora alfil por D4. Las negras capturan el peón aislado y alargan en realidad la actividad de su alfil de casillas negras, que está bien situado en esta posición. Alfil por D5. Las blancas no mejoran nada en este momento con dama por B7, ya que las negras atacan a la torre de las blancas con dama A5 para, después de torre D1, comenzar el asedio a la dama blanca con torre de A a B8, dama D7, torre de F a D8. Con el ataque a la dama, las torres negras se han activado considerablemente. Dama C6, esto es único, alfil por B2, alfil por B2, torre por B2. Y las negras conservan un peón de ventaja, una torre en séptima fila. También están atacando el peón de A2 y la casilla D5 está bien protegida por la dama, la torre y el peón. Así que continuamos con la partida después de alfil por D5, dama por D5, dama por D5, E por D5, torre D1, alfil G7 y rey F1. Nótese nuevamente la fuerza del alfil de casillas negras del segundo jugador, que ahora gobierna toda la diagonal negra, presionando considerablemente sobre el peón de B2. Las blancas aún no pueden recuperar el peón debido a las pequeñas tácticas que existen en la misma. Por ejemplo, torre por D5 es respondido con torre F D8 y ahora es forzado jugar torre por D8, toda vez que si juega torre D2, entonces torre de A a C8, con la idea del sacrificio de la torre por el alfil, provocaría igualmente el cambio de la torre en D8 en la variante torre por D8 y torre por D8, con lo cual se llegaría a la misma posición. De nada valía torre D2. Ahora alfil E3. Acercar el rey con rey F1 permitiría torre D1 jaque, rey E2, torre H1, H3, alfil H6. Esto
era aún peor para Topalov. Así que alfil E3, alfil por B2, torre B1, B6. Y las blancas no pueden recuperar el peón, por lo que tampoco pueden capturar el alfil debido a la amenaza de mate en D1. Por lo tanto, se quedan con el peón menos y acercan su rey a F1, a lo que es respondido con torre de F a D8, respaldando el avance del peón de D5. Ya la situación se ha calmado un poco y las negras tienen un buen peón de ventaja. Carlsen ahora da una demostración de técnica evidentemente de clase mundial. Su adversario respondió, Topalov, con el desarrollo alfil G5, torre D7, torre D2 para defender el peón de B2, H6, alfil E3, D4. Como el alfil está atrapado, jugó torre D3, pero pensando claramente que el alfil no se puede capturar, pero Carlsen aprovecha para apoderarse de la columna C con torre C8, alfil D2 y entrar en la segunda fila con torre C2, atacando el peón de B2 que es defendido con torre B1. Torre E7, ahora esta torre también entra a jugar un buen papel. A4, con la idea de poder defender el peón de B2 y activar la torre. Pero el blanco ahora se ve en una gran dificultad con el peón menos y además el avance del peón a F5 de su adversario. Cumple su plan con B3, pero entonces torre de a C7, alfil E1, rey F7, centralización, como diría Ninsowish, torre D2, torre C1, entrando en la primera horizontal para obtener mayores ventajas con la clavada del alfil de E1, torre por C1, torre por C1, rey E2. Ahora una jugada intermedia interesante, que es torre B1 para forzar a su adversario a estar a la defensiva con torre D3 y aprovechar el adelanto del rey hacia el centro, rey E6, H4 y rey D5. Como diría Ninsowish, centralización. Las blancas están reducidas a la pasividad, mientras que el rey negro gobierna el centro. Pero estas ventajas a veces hay que saber cómo materializarla con mucho cuidado, y Carlsen lo hace. Topalov siguió con alfil D2, rey E4, torre G3, F4 y torre D3. El único problema de la captura del peón de G6 es nada más y nada menos que D3 mate. Por lo tanto, sigue torre D3, que es pasivo pero necesario y obligado. Alfil E5, F3 jaque, rey D5, alfil E1, alfil D6, mejorando o cambiando la actividad del alfil de casillas negras del segundo jugador. Alfil D2, G5, para poder liberar al alfil de la defensa del peón de F4, H por G5, H por G5, alfil E1. Ahora, si usted lo desea, detenga el vídeo y encuentre la jugada que hizo Carlsen en este momento. Todo está prácticamente con una ventaja ganadora, pero hay que ganar. Y Carlsen lo que hizo fue G4, un sacrificio de peón para activar el rey hacia E4. Su adversario no tiene otra alternativa que F por G4. Las blancas deben tomarlo, porque si, por ejemplo, en lugar de capturarlo hacen alfil F2, seguiría alfil E5 defendiendo el peón, alfil E1 y G3. Después de A5, alfil D6,
alfil C3, alfil C5, alfil E1. De nada vale el contraataque B4 debido a rey C4, B por C5 y D por C3, que ganaría inmediatamente gracias al inmediato avance del peón de C3. Pero alfil E1, entonces rey E5 y las negras están en una especie de subvan. Por lo tanto, no había mucho que hacer y Topalov prefirió la captura del peón y permitir rey E4. El rey es una pieza fuerte. Las blancas aquí se rindieron porque una variante pudiera ser, digamos, alfil H4. Asimismo, en caso de jugar alfil F2, seguiría torre B2 jaque, torre D2, D3 jaque, rey E1, torre B1, torre D1 y alfil B4 ganando la torre. Después de alfil H4 seguiría igualmente la ocupación de la segunda fila, torre B2, torre D2, D3 y ahora rey E1, que pierde material, pero rey D1 perdería el rey con torre D1. Después de rey E1 sigue alfil B4 y la torre está perdida. Una gran demostración de técnica de Carlsen en esta partida, donde la teoría de la apertura es interesante y tiene ideas dignas de tenerse en cuenta en la estrategia general del ajedrez. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!